pluralismo e interculturalidad hacia un nuevo constitucionalismo social. El día de hoy nos acompañan en el Presidium magistrado Felipe de la Mata Pisaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado Gilberto Batis García, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestra Alejandra Tello Mendoza, jefa de unidad de la Escuela Judicial Electoral. Magistrado Sergio Javier Molina, director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Doctor Luis Octavio Vado Grajales, director de la Escuela Judicial Electoral. Doctor Víctor Leonel Juan Martínez, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Orlando Aragón, titular del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro Gilberto Puente Ortiz, en representación de la maestra Karina López Regalado, directora general de Participación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, agradecemos la presencia del doctor Ricardo Amezcua, director del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Sergio Javier Molina, director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial, quien dará un mensaje de bienvenida. Gracias, magistrado. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es un evento particularmente importante porque es el primer evento público e interciudades que organizan dos instituciones académicas fundamentales del actual Estado mexicano. La Escuela Judicial Electoral viene a las instalaciones de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Y esta acción solo ha sido posible, o en gran medida ha sido posible, por la intervención de nuestro queridísimo amigo, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, quien con esta profunda visión colaborativa hizo posible estos esfuerzos. Muchísimas gracias por la presencia del magistrado aquí. Al magistrado Gilberto Batis, con su reciente incorporación a la Sala Superior y la presencia en este foro, enaltece los esfuerzos que vendrán además desde la Sala Superior. Estimado magistrado Gilberto, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. Nuestra presencia también se engalana con diversas autoridades con quien también hemos trabajado de manera conjunta, que vienen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me refiero al doctor Víctor Leonel Juan Martínez, titular de la Unidad General del Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Es un honor
que la Suprema Corte, por conducto de usted, estimado doctor, con quien también hemos comenzado a trabajar de manera conjunta, esté hoy aquí con nosotros. Tenemos a el doctor, nuestro queridísimo doctor Orlando Aragón, titular del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, con quien también en próximos días realizaremos eventos conjuntos en ciudades específicas que incluye además publicaciones. Muchísimas gracias, estimado doctor Orlando, por la presencia hoy en día en este evento interinstitucional. Tenemos a quien también conduce los esfuerzos de la Escuela Judicial Electoral, a el doctor Vado Grajales, director de la Escuela Judicial Electoral, quien además hoy cumple años y le damos un caluroso aplauso por este cumpleaños. Está la maestra Alejandra Otello Mendoza, jefe de la unidad de la Escuela Judicial Electoral, quien conduce los esfuerzos académicos y de investigación, así entiendo, de la Escuela Judicial Electoral. Y en el Presidium también nos acompaña el maestro Gilberto Puente Ortiz, en representación de Karina López Regalado, directora general de Participación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Extiéndale por su conducto un saludo a la maestra Karina, con quien además con la Suprema Corte, específicamente con la Dirección General de Participación Social de la Suprema Corte, pronto también realizaremos actividades conjuntas. A el doctor Ricardo Muesca, en representación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entiendo además que hay alumnos de una universidad que recientemente inauguró un campus en Chalco, Estado de México, la Universidad Rosario Castellanos. Muchísimas gracias por la presencia a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Nos acompañan además académicos de esta escuela, académicos de la Escuela Judicial Electoral. A todos, muchísimas gracias por la presencia hoy en estas aulas. La Escuela Nacional de Formación Judicial será, como ustedes han podido advertir, una escuela de puertas abiertas. No más una institución cerrada a la diversidad de conocimientos, de experiencias y de impartición de justicia en los diversos niveles. Este es el primer sello que caracterizará a esta Escuela Nacional. Por eso la presencia de todas y todos ustedes, de diversos entes aplicadores en la impartición de justicia y diversos universos académicos, se dan cita hoy en esta Escuela Nacional, confirmando que las puertas abiertas de esta Escuela Nacional están rindiendo frutos y rendirán frutos en este profundo cambio que ha representado la renovación en las estructuras de la impartición de justicia en el país. Muy brevemente diremos que además este seminario titulado Democracia, Pluralismo Jurídico e Interculturalidad hacia un nuevo constitucionalismo social es una idea que trabajamos en conjunto con el fin de mostrar desde el Poder Judicial, único en los diversos ámbitos de aplicación, que estamos comprometidos por los profundos valores que caracterizan a nuestro país. Democracia, la existencia de diversos ámbitos culturales otroramente olvidados, que tenemos que reconocer además a ese 19% de población que se autoascribe con un origen de pueblos originarios y un 2.7% de la población como pueblos de origen africano, representa el esfuerzo y fruto de un trabajo en conjunto, que no solo va a desarrollar los esfuerzos en esta escuela, sino que mudará precisamente en 3 sedes en donde la Sala Superior del Tribunal Electoral mantiene salas regionales. Por eso que mudaremos
mañana a Toluca, Estado de México. Después estaremos en nuestra sede en Zapopan, coincidiendo con la sala que está en Guadalajara, Jalisco. Estaremos en Jalapa, Veracruz. Estas 3 sedes en nuestras extensiones que mantenemos en estas 3 ciudades para culminar seguramente en un gran evento también en la Escuela Judicial Electoral el próximo viernes. De tal suerte que no solo las instituciones convergen en los temas fundamentales que corresponden ahora a nuestro país, sino reconociendo además que el conocimiento tiene que ser compartido en todos los ámbitos de competencia, es que este primer esfuerzo conjunto entre la Escuela Judicial Electoral y la Escuela Nacional de Formación Judicial seguramente rendirán frutos no solo en el ámbito académico que nos corresponde, sino vistiendo de gala a estas ciudades que requieren también una participación de nuestras instituciones. Yo hago eco de la necesidad de aperturar nuestras instalaciones, de compartir el conocimiento, de construir la imagen del nuevo Poder Judicial de la Federación. A todos por su presencia, muchísimas gracias y que sea este el primero de muchos esfuerzos conjuntos con todas las instituciones aquí presentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Enseguida escucharemos al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, magistrado. Buenos días a todas y a todos. Antes que otra cosa quiero saludar a nuestro anfitrión, don Sergio Molina. Muchísimas gracias, querido amigo, por tu anfitrionía. Por supuesto, quiero saludar a mi amigo, el próximo inminente presidente de la Sala Superior, don Gilberto Batis. Un honor que estés con nosotros, muchas gracias, de verdad. Quiero también saludar, sin duda, a don Víctor Leonel, a don Orlando, a don Gilberto Puente. Quiero también saludar a Ale Tello, que es todo un honor estar con todos ustedes, y por supuesto al doctor Vado, que además de ser un buen amigo, en mucho tiene que ver con los éxitos que esta escuela ha tenido. Quiero decirles que el 15 de septiembre de 2024, la historia del Poder Judicial mexicano daría un cambio radical en cuanto a la selección de sus autoridades, que pasó del modelo de designación de la elección popular de las ministraturas y magistraturas de los 2 principales órganos de justicia en México, así como de la mitad de los juzgados y tribunales en nuestro país, cuya ciudadanía fue convocada a unas elecciones que por su tipo y extensión ninguna otra nación se había atrevido siquiera a soñar. Hoy podemos decir que esta primera parte del cambio de la judicatura mexicana ha concluido conforme lo previsto en nuestra Constitución. Contamos con una nueva justicia que se legitimó en las urnas y que ahora en su ejercicio deberá responder a las altas expectativas que se ha generado. Además de los cambios en la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la creación de nuevos órganos judiciales, así como modificaciones en los requisitos para acceder a los juzgados y magistraturas, la reforma abordó el tema de la formación judicial. Esto mediante la transformación de la Escuela Federal de Formación Judicial en Escuela Nacional de Formación Judicial, y también mediante el fortalecimiento de la Escuela Judicial Electoral como instancia educativa del Estado mexicano, encargada de la formación en materia democrática y electoral, incorporada a la nueva Escuela Nacional para trabajar en conjunto, para hacer lo que todos sabemos hacer y que hemos demostrado hacer bien. ¿Cómo llega la Escuela Judicial Electoral?
la eje este momento, trabajando como siempre lo ha hecho desde 2018, enfocada en mantener sus programas educativos con la calidad esperada por el amplio público que se beneficia de ella. Para muestra basta decir que en este momento cuenta con 27 diplomados, 22 cursos autoejecutables, 16 posgrados con reconocimiento oficial y 647,107 personas que en estos 7 años se han beneficiado con sus actividades, ya sea de manera presencial o virtual. En este cierre de año, la eje se renueva con el inicio de su primera generación de postdoctorado, donde tenemos estudiantes, por supuesto, de México, pero también de Argentina, de Brasil, de Colombia y de Perú. De igual forma, y gracias a la alta demanda que tienen sus programas, aumentando el cupo en sus diplomados y posgrados, para que, sin afectar la calidad académica, se beneficie un mayor número de personas. Destaca además el trámite ante la SEP para contar con una nueva especialidad en ciberdemocracia, programa que será único en México. La eje ha entendido que su función no se agota con el personal interno del Tribunal Electoral, sino que ha impactado a todo el sistema electoral mexicano, formando en democracia lo mismo en el INE que en los soples y en tribunales electorales. Y más allá, su labor ha llegado al Congreso de la Unión, a los gobiernos locales, a partidos políticos y desde luego a toda la ciudadanía interesada en los temas electorales. Es así que la complementariedad entre las actividades que desarrollan ambas escuelas permite mirar hacia el futuro a un sistema educativo judicial nacional que aprovecha las características y vocación de cada escuela, respetando la esencia y especialización también en beneficio de la nueva judicatura mexicana, pero también en beneficio de las y los justiciables. Como muestra de ese camino, inauguramos el foro denominado Democracia, Pluralismo e Interculturalidad, hacia un nuevo constitucionalismo social, que constituye el arranque de esta nueva época de colaboración entre las dos grandes escuelas que abren sus puertas para que podamos tener un ejercicio reflexivo sobre los desafíos y alcances que implica la tutela efectiva de los derechos político-electorales en contextos de diversidad cultural y social, así como destacar el papel fundamental del Poder Judicial de la Federación en la consolidación de un sistema de justicia electoral incluyente, legítimo y acorde con los principios democráticos y constitucionales del Estado mexicano. El Tribunal Electoral cuenta con una sola línea jurisprudencial en los temas que se abordarán en este evento, temas que requieren de una reflexión profunda para continuar potenciando los derechos y sobre todo para entender a cabalidad la reforma constitucional. Por ello celebro que se vayan a discutir en las próximas mesas en las ciudades de Guadalajara, Jalapa y Toluca cuestiones como plurinacionalidad desde las raíces, experiencias comunitarias y desafíos para construir un México diverso, interculturalidad como eje de inclusión sustantiva, retos y horizontes para la justicia y la democracia, pluralismo jurídico y sistemas normativos indígenas, cómo dialogan con el sistema electoral mexicano. Estos temas son de gran interés para todos los actores políticos, partidos, congresos, autoridades en general, pero principalmente para la nueva judicatura mexicana, que tiene el reto de materializar los derechos de los pueblos y comunidades mediante sentencias justas, constitucionales y racionales. Tenemos que seguir trabajando para materializar la reforma de septiembre de 2024 al artículo 2 de la Constitución, que modificó los conceptos de pueblos indígenas, pueblos originarios, incorporó lo multiétnico, implementó el uso directo de presupuesto público, entre otros nuevos derechos que demandan leyes reglamentarias y criterios jurisdiccionales apegados a la Constitución. El reto no es menor. Una nueva justicia requiere una nueva educación judicial que mediante la debida coordinación atienda a los retos específicos que enfrentaremos quienes nos dedicamos a juzgar. Entre estos retos, sin duda, el de la pluriculturalidad del Estado mexicano debe ser visto como uno de los primeros, y con eventos como este, las escuelas judiciales, si me permiten hablar así, el sistema educativo judicial muestra que sistema educativo judicial nacional, creo que lo podríamos incluso llamar así, muestra que saben estar atentas a los tiempos que vive el país. Enhorabuena por este primer ejercicio colaborativo entre las Escuelas Nacional de Formación Judicial, Escuela Judicial Electoral y todas las instituciones que se encuentran aquí representadas. Estoy seguro que este será el primero de muchos eventos. Muchas gracias.
Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata. A continuación, invitamos a todas las personas presentes a ponerse de pie para llevar a cabo la declaratoria de inauguración a cargo del magistrado Sergio Javier Molina, director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Muchísimas gracias. Pues hoy 27 de octubre, siendo las 11:36 de la mañana y en presencia de todas las personalidades que hoy nos acompañan, damos por inaugurado este seminario que mudará, como dijimos, de ciudades, denominado Democracia, Pluralismo e Interculturalidad hacia la construcción de un Estado constitucional de tipo social. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta su escuela y que sea para éxito del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Invitamos a los miembros de la mesa del Presidium a la toma de la fotografía y daremos un breve receso de 5 minutos para posteriormente iniciar la conferencia La máxima interculturalidad, principio rector de la función judicial electoral, que estará a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Sí, si gusta.
de la Mata Pisaña, y para eso cedo el uso de la voz a la doctora Edith Cuautle, quien es secretaria técnica de investigación de esta Escuela Nacional de Formación Judicial, quien va a presentar al magistrado, así como a llevar esta mesa de presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos todos. Para mí es un gusto y un honor estar el día de hoy en esta mesa de inauguración de este importante evento académico que une a la Escuela Electoral y también a la Escuela Nacional y a todos los participantes del que se mencionaron en la mesa de inauguración. Me voy a permitir decir una breve síntesis curricular del magistrado Felipe de la Mata Pisaño, quien nos compartirá el día de hoy esta conferencia inaugural. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho por la misma universidad, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas en la Universidad Castilla-La Mancha, en la que obtuvo mención cum laude. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Su gestión inició el 4 de noviembre de 2016. Magistrado, un gusto que nos acompañe el día de hoy. Sin más, le doy el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, doctora. Para mí es un gran honor estar en la Escuela Nacional de Formación Judicial, particularmente invitado por mi amigo el magistrado Molina. De verdad es todo un gusto, además, hablar con los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. De verdad les agradecemos mucho su presencia. Voy a platicar un poco de mi experiencia en la Sala Superior, pero no solamente como magistrado. Vamos a decirlo, yo ya no soy nuevo en estos temas. Yo en el año de 1997 ingresé al Tribunal Electoral y por azares del destino me tocó estar en la Sala Jalapa durante la elección de 1997. A ver, esto lo quiero enfatizar porque significa que de alguna manera he tenido contactos con lo que en esa época se llamaba usos y costumbres, al menos desde el año de 1997. El tema de máxima interculturalidad ha sido, o digamos, el principio de máxima interculturalidad ha sido una conclusión a la que yo he llegado después de muchos años de ser secretario y magistrado en la Sala Superior del Tribunal. A ver, vamos a ver, déjenme ver cómo se le adelanta. Sí, perfecto, ¿no? A ver, ¿qué significa en temas electorales el principio de máxima interculturalidad? ¿De acuerdo? Antes que otra cuestión, significa estar abierto a la interpretación amplia de las normas desde una perspectiva cultural. A ver, casi todos aquí seremos chilangos, ¿o no? Sí, hay muchos chilangos, ¿no? Bueno, yo lo reconozco, yo soy chilango, tengo otras virtudes, pero ser chilango creo que es un defecto. Ahora, ojo, los chilangos pensamos que somos el ombligo del universo, pensamos que todo el país es idéntico y pensamos que nosotros nos vemos en el espejo y nos imaginamos que en Guadalajara, en Monterrey, en Campeche, en Oaxaca, en Baja California, todo el mundo es idéntico a la Ciudad de México, y eso es por un punto autorreferencial. De verdad, prácticamente tendría que escribirse un libro sobre la psicología chilanga. Pero la verdad es que vivimos en un país totalmente diverso. Vivimos en un país donde las ideologías, los colores, las etnias, las naciones son muy diferentes, y eso es lo que nos hace maravillosos. Tenemos entonces que partir del principio de que hay personas diferentes y que esas personas diferentes tienen el derecho a vivir como ellos quieran, ¿de acuerdo? Y que no podemos, por más chilango que seamos, imponerle ninguna de nuestras formas de vida a esas personas. Y eso significa, por supuesto, valorar los hechos y aplicar las normas a fin de proponer una interpretación
culturalmente sensible, basada en la empatía. Ahora, significa, por supuesto, también valorar el contexto en el que se desarrollan las comunidades. Por ejemplo, un tema que pasa seguido con los sistemas normativos indígenas. Se presenta tarde la demanda. ¿Por qué se presenta tarde la demanda? Pues porque se trataba de una comunidad que se encuentra aislada, se presentó de manera tardía, ya me doy a entender. Estamos entonces ante una diversidad territorial también. Les voy a contar, espero no cansarlos mucho, es un poco larga la conferencia, pero les voy a contar una anécdota que a mí me sirvió mucho cuando yo era secretario. Teníamos una comunidad en la Sierra Mije, donde pues no se cumplió una sentencia. Habíamos anulado la elección porque estaba de un lado la cabecera y por el otro lado estaba una comunidad. Y los miembros de la cabecera no querían que votara la comunidad, ¿de acuerdo? Y entonces una comunidad más pequeña y aquí no votan ellos. Bueno. Y entonces se anuló la elección y se decía, repítase la elección y que todos, por principio de universalidad del sufragio, todos puedan votar. ¿A alguien le parece esto razonable? Pues en principio sí, porque somos chilangos y nos educamos en universidades chilangas y pensamos como chilango. Pero, empecé a ver, yo era el secretario general de acuerdos de la sala en esa época, que no se cumplía la sentencia. Pasaba tres incidentes de ejecución, no se cumplía la sentencia. No se podía llevar a cabo la elección, o se llevaba otra vez a cabo la elección, pero sin la comunidad. Noveno de incidente de inejecución. De verdad, yo creo que llegamos al 16º incidente de ejecución. De verdad, yo creo que sí. Por lo menos 15º, sin duda. Y por azares del destino, tuve la oportunidad de ir a una comunidad en la Sierra Mije para ver justamente los sistemas normativos en acción. Y vamos subiendo la comunidad y de repente, en medio de la sierra, precioso, se pueden imaginar como una cuestión maravillosa, y de repente me dicen, estamos pasando por el pueblo tal. Y dije, este es el que llevamos 2 años y que no se puede cumplir la sentencia. Y entonces le digo, oiga, ¿y dónde está la comunidad tal? Y nos dijeron, y me señalan con el dedo. Y con el dedo se veía una barranca. Y después de la barranca, pues se veían unas casitas. Y me decían, ahí está la comunidad y esta es la principal, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo se hace entre la cabecera municipal y la comunidad? Y me responden, 8 horas en burro. Pues claro que no había un sentimiento de que eran lo mismo. Por supuesto que estábamos nosotros no tomando en cuenta pues, las características específicas de las comunidades. Y vuelve a ser lo mismo, porque somos chilangos, porque no tenemos insensibles y tenemos que ir deconstruyéndonos para justo entender que también la geografía es un elemento a tomar en cuenta al momento de resolver. Y por supuesto, el punto 3 de máxima interculturalidad me parece indispensable. Significa aplicar los sistemas normativos indígenas si son más favorables que el sistema legislado. Por supuesto, el caso que les estoy diciendo en torno al plazo, ¿no? Creo que sería uno muy claro. Significa, por supuesto, llevar a cabo diligencias para mejor proveer, es decir, interesarte en tu caso. No nada más resolver. Yo sé que es difícil. Tenemos decenas, centenas, a veces miles de casos para resolver, pero estamos resolviendo en torno a personas. Entonces, hagámonos la pregunta. Este sistema normativo interno, este sistema normativo indígena, ¿cómo funciona? ¿De qué manera? Y entonces podemos, por ejemplo, mandar a hacer peritajes antropológicos. Claro. El problema de los peritajes antropológicos es que son caros y normalmente los pagan los tribunales, no las partes, y de verdad pueden ser caros. La última vez
que supe de un peritaje antropológico andaba como en 200,000 pesos y no era uno especialmente caro. Después, significa otorgar garantías mínimas en el debido proceso, pero justo, digamos así, atemperándolas frente a las circunstancias de cada comunidad y su sistema normativo indígena. Aquí están los puntos específicos, ¿no? Considerar las características de cada uno de los miembros de la comunidad, garantizar la presencia de un defensor, de un intérprete, facilitar la defensa adecuada, promover la participación de la persona. Perdón, aquí le vamos a dar. Bueno, ahí está. Ahora, por supuesto, significa también respetar la autoadscripción. Esto hemos tenido que ir creando en la sala conceptos con los que hemos tenido que salir, pero que tenemos que siempre reflexionar. ¿Qué hace que una persona sea indígena o no? Ahí viene el tema. Si seguimos el convenio 169 de la OIT, la respuesta simplemente es la autoadscripción simple. Pero cuando hemos creado acciones afirmativas, estableciendo, por ejemplo, distritos exclusivamente para elección por personas de nuestros pueblos originarios, ¿de acuerdo? Pues nos hemos dado cuenta que los partidos presentan personas que no necesariamente son indígenas, es decir, hacen fraude a la ley para poner a quien ellos quieren. Entonces hemos creado el concepto de autoadscripción calificada, es decir, no es suficiente la autoadscripción, sino además una prueba. Claro, el problema es cuál es la prueba. Escuché el otro día a una persona indígena que me dio mucha risa lo que dijo, pero que creo que es ¿en qué consiste el indiómetro? Fue lo que ella dijo. Y la verdad es que me dejó pensando. La verdad es que cuando ponemos la prueba calificada en torno a la autoadscripción, esto puede ser discriminatorio, por supuesto. ¿Y cuáles pueden ser las pruebas? ¿No? Yo he visto de todo. Platicaré un poquito más adelante del tema. Miren, el siguiente punto podría así llamarse la conferencia, principio de mínima intervención. Lo he aprendido a lo largo de 30 años resolviendo asuntos de sistemas normativos internos. Miren, la solución de los conflictos de una comunidad normalmente no se encuentran fuera de la comunidad. Tenemos que tratar como autoridades de intervenir lo menos posible. ¿Quiénes son los que tienen que resolver su conflicto? Los miembros de la comunidad. Y normalmente, ¿cómo? A través de asambleas. Y lo que tenemos que generar son condiciones para que ellos resuelvan el conflicto. Claro, respetando la Constitución, pero también entendiendo que, digamos, partiendo del principio de otredad, que hay personas diferentes y que tienen derecho a vivir de manera distinta. Que por otro lado eso está reconocido en el artículo 2 de la Constitución. La mínima intervención es algo que nos debe quedar muy grabado, porque lo que he visto también en la práctica a lo largo de los años es, se anula una elección, ¿no? Se anula una elección, vamos a poner el caso típico, porque no se dejó votar a las mujeres. Eso es ilegal, es inconstitucional, hay que anular. Se repite la elección, otra vez no dejaron votar a las mujeres. Ok, se vuelve a anular la elección. Se repite la elección, otra vez no dejaron votar a las mujeres. Y entonces lo que termina siendo es, se nombra por el gobierno del estado a una persona que administra el municipio, pero que no tiene representatividad política ni democrática. El tema es cómo conseguir, y esa es la pregunta, que la comunidad esté abierta a la participación política de las mujeres, cuando quizá tienen un sistema machista que no lo ha permitido a lo largo de los años. Y eso significa convencer a la comunidad de que lo mejor es la participación política de todos los individuos más allá de su sexo. Lo que estoy diciendo implica mucho trabajo, pues que de otra manera vamos a emitir sentencias que no se van a cumplir. Y se los digo por experiencia, repito, estoy aquí sobre todo hablando de 30 años de experiencia, porque ya van a ser 30 años, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que les decía,
significa no aplicar las reglas procesales que se encuentran en nuestra ley de manera automática, sino reflexionar si son razonables. Ahora, lo que les decía, esto significa que debemos tener una perspectiva intercultural al resolver. Y esto significa también partir del principio de que somos una nación pluricultural. Yo diría, afortunadamente, es una bendición estar en un país donde existen, fíjense, 68 pueblos indígenas, 43,000 comunidades indígenas, 68 lenguas, 364 variantes lingüísticas, 25 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, es decir, 21% de los mexicanos y mexicanas. 1 de cada 5 de nosotros se reconocen como personas de nuestros pueblos originarios. Bueno, aquí está un poco la foto está muy chiquita, pero bueno, ahí está para que más o menos vean por dónde están distribuidas la mayor parte de las comunidades indígenas. Voy a subir a internet esto, ¿no? Bueno, ahora, como les decía, entonces ante estas, primero comencé con mis conclusiones y ustedes van a decir, oiga, neta, ¿y esto cómo lo consigo? ¿No? Es decir, me doy cuenta, a ver, esto es algo ridículo, pero, por ejemplo, en los cursos de Derecho Constitucional que se dan en todas las universidades del país o en la gran mayoría del país, no se da un curso de sistemas normativos indígenas. Cuando el 20%, un poquito más, pero 20% de los municipios del país se eligen por sistemas normativos indígenas. ¿Cómo puede ser eso? Ni siquiera se menciona el tema en los cursos de Derecho Constitucional. Nos forman como abogados, hagan de cuenta como si fuéramos franceses, ¿no? O yo qué sé, alemanes, ¿no? Así como si esto fuera algo muy exótico, pero ajeno, ¿no? A ver, somos nosotros, nos miramos en el espejo y vemos pues nuestra identidad histórica. Y por eso, justo, tenemos que partir del principio que tenemos que identificar al otro, identificarlo como sujeto en igualdad de derechos, en un diálogo simétrico, y por lo mismo partir del principio que tiene el mismo derecho de vivir de la manera que quiera vivir y de acuerdo a la forma que históricamente han tenido. Ahora, bueno, el artículo 2 de la Constitución, que es uno de los más largos de la Constitución, por cierto, pero es que es bastante rico, hace diversos puntos en torno a la materia que estoy diciendo. A ver, en los últimos 30 años he visto la Constitución partir de no decir nada a el punto en el que estamos ahorita, donde tenemos una Constitución que tiene varios elementos, ¿no? Fíjense, pero solamente quiero hacer notar algunas frases para que se den cuenta que lo que les voy a proponer y les estoy proponiendo no solo tienen el asidero constitucional, sino es lo que tenemos que hacer como autoridades. Miren, que bueno, se tiene que garantizar y reconocer, y dice, decidir sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar sus sistemas normativos internos para regular y solucionar también sus conflictos, elegir en los municipios con población indígena representantes en los ayuntamientos. Esto es algo importante, porque dice población, no dice mayoría de población. Población, es lo que dice la Constitución. Acceder a la jurisdicción del Estado en los juicios y procedimientos en que se aparte, dice, se consideran sus costumbres y especificidades culturales. A ver, lo que yo ya me daba cuenta a lo largo de los años de ver casos está en la Constitución actualmente. Ahora, justo el artículo 2 de la Constitución ya no solamente parte de que México sea una nación pluricultural, sino multiétnica, que además es lo razonable, porque así es, y eso es lo que nos da vigor y fuerza como nación. Ojo, y justo aquí viene el abandono del término de usos y costumbres por sistemas normativos, pueden ser indígenas o sistemas normativos
internos de los pueblos y comunidades, ¿de acuerdo? Y el derecho a la consulta previa. Bueno, ahora, dicho lo anterior, ¿cómo ha sido la justicia electoral en México en estas temáticas? A ver, me parece que al menos han habido cuatro momentos en la historia de la justicia electoral en estos temas. El primero, que va de 1824 y hasta 1992, fíjense lo que les estoy diciendo, prácticamente 170 años, ¿de acuerdo? Ahorita platicaremos un poquito más de eso. Y entre 2001 y 2016 se hace la primera reforma al artículo 2 de la Constitución con estas reglas, ¿de acuerdo? Reconociendo de alguna manera la autonomía de los pueblos y comunidades originarios. Finalmente, el cuarto momento es de 2016 hasta hoy, donde me parece que ya con claridad existe un sistema de máxima interculturalidad, ¿de acuerdo? Lo digo en esos términos, máxima interculturalidad. Bueno, a ver, vamos a ir viendo cada una de las etapas y les voy a dar algunos casitos. Bueno, durante el siglo XIX y hasta los años 90 del siglo XX no había norma constitucional que reconociera a los pueblos indígenas su identidad, cosmovisión y el ejercicio de sus derechos. Perdón, ¿lo pueden creer? Es increíble, ¿no? O sea, en este país, ¿no? Y era todavía peor en el siglo XIX, porque en el siglo XIX, según algunas lecturas que he hecho, había porcentualmente mayor porcentaje de personas de los pueblos originarios que personas mestizas. Entonces, estamos ante una circunstancia donde había un país pues diferente al que existía, un país en la ley y otro país en la realidad. En fin. A ver, ahí está. Bueno. Justamente, a partir de las reformas respectivas, que creo que me pasé un poquito, sí, entre 1992 y 2001 primero se hizo la reforma al artículo 4 de la Constitución, reconociendo el país pluricultural. Y la justicia electoral comenzó a dar algunos pasitos que ahorita nos parecen tontos y casi diría obvios, pero que en ese momento fueron radicalmente, ¿cómo les voy a decir?, fundacionales de una nueva manera de resolver las cosas, no necesariamente de acuerdo a los valores, quiero decirlos occidentales o como podríamos decir mestizos, sino de acuerdo a las circunstancias del expediente y de las personas que se encuentran sujetas a juicio. Ahora, les digo, les va a parecer muy evidente, pero de verdad fue muy importante cuando se emitió en 1999, que fue el caso de Tlacolulita, ¿no? Donde primero se identificó que podían los pueblos y comunidades indígenas venir al JDC, que en esa época el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, JDC, era el que se utilizaba para esto. Y justamente se estableció que tenía que haber menos formalidad para la presentación de este tipo de casos, pero aquí viene el punto fundamental, que era válido, porque eso no estaba en la Constitución, que eran válidas las elecciones por sistemas normativos internos. Es decir, en la Constitución de Oaxaca, por primera vez que yo recuerdo en la historia de México, se ponen las elecciones de sistemas normativos internos, que en esa época se llamaban usos y costumbres. Las establecen, se llevan a cabo
y justamente el tema se lleva a la sala superior para saber si eran válidas, porque eran elecciones diferentes, no podían entrar los partidos políticos, muchas veces en estas elecciones son a mano alzada, es decir, no hay secrecía en el voto, a veces se hace a través de representantes, que eso es algo que me sigue sorprendiendo, pero bueno, llega alguien con hojitas y dicen, aquí están las firmas de mis primos que están en Estados Unidos y yo vengo a votar. Existen condicionantes que no existen en nuestras elecciones, digamos, de partidos políticos, por ejemplo, el tequio. Resulta obligatorio. ¿Usted quiere ser alcalde? Pues con mucho gusto, pero va a tener que empezar a trabajar de topil, es decir, de policía del Panteón. Va a tener que trabajar un año gratis de topil. A nombre del órgano y cuando de termine de topil, vemos si lo hizo bien y analizamos si usted puede ir subiendo en la escalerita. Y les vengo a dar un importante y por supuesto los puestos son honorarios. Como medida de prevención, no se cobra, ¿no? O sea, hay un verdadero servicio de identidad comunitaria, ¿no? Entonces la pregunta que se hizo en 1999 si esto era válido, ¿no? Siendo que la Constitución apenas tenía un principio genérico por ahí. Y se llegó a la conclusión que era mantener la calma y seguir las instrucciones del personal con chaleco rojo. Muchas después, gracias. Bueno, aquí, ahora, vamos a ver algunos otros casos que son especialmente, ¿cómo decirlo? Pues paradigmáticos. A ver, miren, aquí está. Tenemos el caso de Santiago Llaveo, que fue justamente el tema de universalidad del sujeto, del sufragio. Solo votaron los habitantes de la cabecera municipal y no los de la agencia. Y lo que se hizo fue anular la elección, ¿de acuerdo? Por violación al principio de universalidad del sufragio. Este caso fue muy importante en su momento. Ahora, fíjense ustedes cómo hay, cuando veamos en unos momentos los casos más modernos, ustedes mismos van a decir cómo ha evolucionado el sentido de solución de estos casos, ¿de acuerdo? Bueno, el caso de Tanetse de Zaragoza, que ese de verdad que no termino de estudiarlo, y no porque no lo haya acabado en realidad, sino porque es algo a lo que siempre hay que regresar, en el cual una comunidad firman, no sé, 10 miembros, 5 miembros de una comunidad, una hojita así en blanco, y dice, venimos a quejarnos de que no ha habido elecciones en Tanetse de Zaragoza, Oaxaca. Ya. Y entonces teníamos que identificar muchas cosas. Primero, si podía haber representación de la comunidad, pues a través de medios no formales. Segundo, que esto era también importante, si podía presentarse, porque se presentó ante una autoridad diferente a las que se tenían que presentar. Y tercero, que era lo más importante, si se podía suplir completamente los agravios. Y ahí la respuesta fue claramente que en casos de pueblos y comunidades indígenas sí se podía hacer suplencia total de los agravios. Suplencia total. Prácticamente el tribunal se convierte en el abogado defensor de la comunidad. Porque era una hojita y decía, venimos a quejarnos de que no hubo elecciones, no han habido elecciones en Tanetse de Zaragoza. Eso era todo. Entonces, el tribunal se puso a investigar porque no ha habido elecciones, cuándo fue la última elección, estuvo mal o bien que no se llevan a cabo las elecciones y bueno, ya al fin, después de eso hubo elecciones. El caso de Cherán para mí fue muy especial. Casi diría que, me acuerdo, este caso en particular, en el Foro de Comunidades Indígenas de la ONU, que cada año se lleva a cabo, si recuerdo bien, en abril, fue uno de los casos que se evidenciaron como especialmente importante, al menos en ese año 2011. A ver, se presenta una comunidad, en Michoacán en esa época parecía derecho francés, ¿ya me doy a entender? Así, aquí todos somos iguales ante la ley, el formalismo, liberté, egalité, todo igual, ¿de acuerdo? Va. Y entonces no había reglas para elecciones por sistemas normativos internos. Pero entonces llega el poblado, la comunidad de Cherán, Michoacán, llega y diciendo,
nosotros queremos tener elecciones por sistemas normativos internos, sin que eso estuviera en la Constitución del Estado, ni tampoco estuviera en las leyes del Estado. Y lo que terminó siendo la Sala Superior y pasó a la historia es reconocer primero que efectivamente existía, bueno, lo primero fue, vamos a ordenar que hagan una consulta, ¿no? Porque pues sí, aquí vienen firmando 100 personas, pero vamos a hacer una consulta. Y entonces se hace una elección, una especie de referéndum en el municipio. Se lleva a cabo la elección en el municipio, la mayor parte de los cheranenses llegan a la conclusión de que quieren estar gobernados a través de un sistema de normas de tipo indígena, y lo que hacen inmediatamente es ordenarse al Congreso del Estado reconocer el sistema normativo indígena histórico de Cherán, Michoacán, que por cierto existía desde el siglo XVI. Lo que pasa es que en las comunidades donde no se reconoce jurídicamente los sistemas normativos internos, terminan existiendo dos autoridades. Las autoridades, digamos, formales, electas a través del sistema de partidos, y por el otro lado, las autoridades electas a través del sistema tradicional. Y pareciera que, y por supuesto las importantes son las segundas, ¿eh? Lo que pasa es que las primeras tienen el dinero. Pero bueno, entonces termina haciéndose más conflictivo. El caso de Cherán era muy particular porque estaban teniendo un tema de delincuencia originaria, delincuencia organizada, pero este caso para mí fue sumamente importante y me parece que aquí es donde se evidencia que los principios tienen que estar por encima de las normas. Ahora sí lo mero bueno, espero. Miren, vamos a hablar de algunos casos justamente que hemos resuelto. A ver, miren, bueno, ahí está, principio de mínima intervención. A ver, lo primero es, así como en algunos casos, como el de Santiago Llaveo, si no se permite votar a la comunidad no deja votar a la agencia, se anula la elección por violación al principio de universalidad. Se han buscado soluciones alternas. A ver, no tenemos duda, lo digo con sinceridad, de que tiene que respetarse el principio de universalidad del sufragio. ¿Están de acuerdo? O sea, es un principio que está en la Constitución y tiene que respetarse. A ver, pero no tenemos por qué imponer a la comunidad el sentido y momento en el cual se van a llevar a cabo las elecciones. A ver, ¿a qué me refiero? Tiene que estar en la propia comunidad las posibilidades de solución. La autoridad local tiene que acercarse a la comunidad y decirles, ser una especie de árbitro. Tienen que anular, o sea, van a anular la elección y esto nos va a complicar porque va a venir una persona que van a poner de Oaxaca y normalmente estos casos son en Oaxaca, por eso digo Oaxaca, ¿de acuerdo? Pero puede ser cualquier estado de la República, ¿no? Que lo van a poner de la ciudad de Oaxaca y entonces va a ser peor la solución. Y entonces terminan la comunidad llegando a una solución y haciendo una especie de pacto. Y eso es lo que ha funcionado bien. A ver, ¿a qué me refiero? Hemos visto muchísimos temas vinculados con por esta ejemplo, cuestión. Uno de ellos se puede llegar a una solución en la cual haya, que los oficiales digamos, lo que está unido a manera a veces artificial, como fue el caso que les platicaba de la Sierra Mije, donde alguien muy chistoso en la ciudad de Oaxaca dijo, ay, pues mira, esta comunidad y esta agencia están súper cerquita, ¿no? Son como 500 metros, sí, son 500 metros, pero en línea recta. Hay una barranca y no hay manera de llegar del otro lado, ¿no? Entonces, o vas en burro o en avioneta, ¿no? Bueno, y que alguien dijo, que sea en el mismo municipio, por ejemplo, pues como que no le se ha llegado a veces a pero ya capacitando al personal desde abajo, que es los oficiales, me parece que se ya acabó el problema. Mucho el gasto elección para el municipio, ¿no? Y
1, 2. Elección Sí para tenemos la ahorita, agencia por ejemplo, municipal. en cuanto Ya llegué está. al... Y con eso no se vulnera el órgano derecho y jurisdiccional lo que estoy siguiente. Pero ahorita repito, de eso es presidente, una circunstancia un tanto afortunadamente prudencial. la titular también, la cotitular Fíjense, magistrada. este caso también es interesante. Este caso de Ixtlán de Juárez, donde tampoco se deja votar a la agencia municipal. Entonces, reconocidos los derechos, de acuerdo en torno al tema, y tratando de buscar una solución, justamente se busca que las agencias puedan votar, convenciendo al municipio de que a la asamblea comunitaria del municipio que permita votar a la agencia, o al menos a tener representantes de la agencia, ¿de acuerdo? Para que de alguna manera esto pueda ejercer sus derechos, los de otras, digamos, los de las agencias. Ahora, en este caso, Santa Inés Yatseche, los temas de género son muy complicados, muy complicados porque tienen que cumplirse. El principio, por ejemplo, de paridad se encuentra en la Constitución, se tiene que cumplir la Constitución. Yo les digo a mis alumnos que la Constitución no es un poema ni es una novela, se tiene que cumplir. No es un libro más, es obligatoria. Es que, perdón que lo diga, es que luego a ratos la gente piensa que no, que esto es como algo, pues yo que sé, una literatura fantástica o algo así. A ver, si dice paridad, es paridad. Ahora, el tema es cómo conseguir elegir o cómo conseguir que los pueblos y comunidades que desde el siglo XVI no han tenido paridad lleguen a elegir con paridad. Y entonces, claro, podríamos anular las elecciones, pero entraríamos en un sentido en el cual no llegaríamos al sentido final, que es conseguir que haya una elección válida donde participen hombres y mujeres. Entonces, hemos, y en esto al caso, buscado soluciones, como por ejemplo casos en los cuales hemos establecido, bueno, vamos a que se firme un convenio. ¿Cuál? A ver, esta vez no dejaron votar mujeres, porque así llevan haciéndolo desde el siglo XVI, pero en un año, por cierto, también los sistemas normativos internos hacen que no necesariamente las elecciones sean cada 3 años. Hay sistemas normativos internos de 1 año, de 2 años. Bueno, el próximo año hay elecciones para renovar la otra mitad del municipio. Bueno, hagamos algo. Ahí sí cumple el tema de paridad. Por ejemplo, entonces dices, esta elección será la última vez y quedó claro. Y si no lo haces, pues entonces sí pasaremos a anular tu elección. Otra solución en el tema de género, de sujetos pasivos, ha sido bien difícil también, porque lo que a veces se ha encontrado como soluciones, constituir regidurías de género. ¿Ya me doy a entender? O sea, normalmente las regidurías en los sistemas normativos tienen funciones específicas. El regidor encargado de la fiesta patronal, el regidor encargado del mercado, el regidor encargado del panteón, ¿no? Y decirles, bueno, esta vez vale la elección como le hicieron, pero tienen que elegir a una regidora de género y la próxima vez mitad y mitad. Y entonces dicen, bueno, y se elige una regidora de género. A ver, buscar soluciones para que se lleven a cabo las elecciones, sobre todo. Y bueno, aquí el principio de Ayutla de los Libres fue uno de los casos más difíciles que yo recuerdo haber tenido en temas de sistemas normativos indígenas. Este es el último de los casos, pero estamos hablando de un caso que ha tenido 10 años de vida. En este caso de Ayutla de los Libres, el tema era si se podían reelegir los miembros del ayuntamiento, claro, cuando pues históricamente no se había podido. Aquí lo que terminamos diciendo en la sala superior es que si se podía elegir, también se podía reelegir, ¿no? Es decir, claro que se pueden reelegir los miembros del ayuntamiento. Ahora lo interesante va a ser verlo conforme a la nueva reforma en el tema, ¿no? Pero bueno, ¿qué
Claro, el caso que viene a continuación fue un caso que para mí fue un reto. Fue un reto porque en esta comunidad de Oaxaca se divide en 4 distritos o 4, estoy tratando de recordar el nombre que utilizaban, es decir, el municipio se divide, voy a decir en 4 distritos, pero no es la palabra adecuada. Y en cada distrito había un órgano de sistema normativo, al cual llamaban tequitlato. Y el tequitlato estaba conformado por las personas de mayor edad y prestigio dentro de la comunidad. Y entonces estas personas, que no sé, vamos a decir son 5 personas mayores, decidían si tú tenías o no los méritos y el prestigio dentro de la comunidad para poder correr, para poder competir para los cargos pues correspondientes. Y si ustedes se dan cuenta, desde una perspectiva occidental, el tequitlato tiene muchos problemas, ¿no? Es decir, es subjetivo completamente el que te permitan o no competir. No conoces las reglas previas a que puedas competir y además puede cambiar una regla de distrito en distrito. Es decir, para alguien formado en la ideología liberal, esto es algo muy complejo. Sin embargo, la Sala Superior, después de analizar el caso y ponderarlo, terminamos estableciendo que los tequitlatos eran válidos y que eran parte justamente del sistema normativo indígena y que podía restringirse pues, los derechos de las personas indígenas en esos términos para efectos de estas elecciones. A mí se me hace súper, de verdad, este es uno de mis temas favoritos aquí entre nos, ¿eh? La verdad es que me falta escribir un libro del tema, pero es que ha sido tal la cantidad de asuntos que, bueno, déjenme ver porque aquí me falta una hojita. Sí, me falta una hojita, pero bueno. Hubo un caso también por ahí, pero bueno, no lo veo, a ver si lo encontramos más adelante. Bueno, ahora, estamos viendo ya, por un lado, los casos de pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo, regidos por sistemas normativos internos. Ahora vamos a hablar de manera muy general de algunos casos que tienen que ver con municipios, ¿cómo decirlo?, mestizos, occidentales, como lo quieran decir, y que tienen que alterar su manera de existencia derivada justamente de la presencia de personas indígenas. Bueno, ahora aquí viene el tema. Bueno, y justamente el tema va a ser los problemas que hay entre la existencia minoritaria o mayoritaria de personas indígenas en relación con personas que sean mestizas. Bien, ahora, aquí viene el caso. Como que me pusieron muchas cositas para apretar, ¿verdad? Bueno, ahí está. Yo creo que mejor me voy a guiar con lo que tengo aquí, y yo sé porque está medio, pero bueno, aquí lo voy viendo. Ahí está. Ajá, sí. Bueno, ya me hice un poco de bolas, pero se los voy contando de otra manera, ¿no? Es que eso de que tenga tantas, bueno, ahora, el caso que estoy buscando es el de San Sebastián Tutla. A ver, miren, el caso de San Sebastián Tutla, en 1998, como secretario de la Sala Superior, me tocó verlo. Es decir, yo llegué, vi el caso, y después, cada 3 años, lo seguía yo viendo. 1998, bien. 2001, regresaba. 2004, regresaba. 2007, regresaba. 2000, así. Y no es por presumir, pero cuando llegamos a Sala Superior, al fin lo resolvimos, creo. A ver, el tema era muy complejo. Ahorita que lo entiendan van a decir, bueno, a ver, una comunidad histórica fundada, por supuesto, antes de la llegada
de los españoles a México, ¿de acuerdo? Esa comunidad, de repente alguien dijo, qué buen un trozo de tierra hay aquí, vamos a hacer un fraccionamiento. Piensen ustedes en Tlatelolco, ¿de acuerdo? Alguien llega y dice, nos vamos a echar un fraccionamiento estilo Tlatelolco, venga, ¡pum! Y lo construyen. Y entonces, justo, de repente había 20,000 personas viviendo en el fraccionamiento El Rosario y en la comunidad vivían 2,000-3,000. Entonces la pregunta que nos teníamos que hacer era, se hacía la elección de sistemas normativos internos y los que venían impugnando eran los del fraccionamiento El Rosario. Y decían, es que nosotros queremos tener participación, 1998. Y entonces, ya, ¿no? Okay. 2001, es que queremos tener participación, 2004. Y así se fue. Pero fíjense ustedes cómo estábamos ante un problema real, porque en todas las demandas y los alegatos que se presentaban, lo que nos decían los del fraccionamiento del Rosario era, nosotros pagamos predial, y con el predial, pues tendrían que, pues por lo menos ponernos luz a la comunidad, y pues nos tendrían que poner pavimento, y no, todo nuestro predial lo usan para la comunidad histórica, y en cambio nosotros ni nos pelan, y no tenemos voz en el ayuntamiento, y pues prácticamente estamos excluidos de nuestros derechos políticos. Qué difícil, ¿verdad? Un caso muy complicado, porque por otro lado, si le das plenas facultades al fraccionamiento El Rosario, se come a la comunidad, desaparecen los derechos históricos de esta comunidad, pues milenaria seguramente, pero bueno, al menos centenaria, ¿no? Entonces, miren, bueno, aquí está un poco, y bueno, otra vez, el problema es cómo lo resolvimos. Bueno, entonces, más allá de todo lo específico, vamos a lo que hizo la Sala Superior. Entonces, ¿qué se decidió? Pues terminó validándose la elección, pero fíjense ustedes, se validó la elección de la comunidad indígena, pero se creó una regiduría del fraccionamiento El Rosario. Es decir, alteramos de alguna manera el sistema histórico para el efecto de que también las personas que vivían en El Rosario no se quedaran sin derechos. Pero claro, un regidor dentro de todo el municipio, para el efecto de ¿qué? De que tuviera voz en el municipio y un voto, y pues ya tener el que hacer la chamba para convencer de que pues sí paguen el predial, lo usen en la luz del fraccionamiento y cosas así. Como ustedes se dan cuenta, estamos ante casos donde tiene que valorarse muy bien que los derechos de unas y otros no pueden ser, digamos, un todo o nada, no es un juego de suma cero. Tenemos que llegar a conclusiones en las cuales, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente, lo digo con cuidado, pero tienes prácticamente que ponerte, sí, por supuesto, del lado de la comunidad histórica, pero también entendiendo pues que del otro lado hay miles de personas que necesitan también tener derechos, ¿no? Y eso es justamente lo que en este caso más nos afectaba. Bueno, ahora, hemos tenido algunos casos muy interesantes en torno a nuestras comunidades indígenas del norte. Este caso, que tenía que ver en torno a la validación justamente de un gobernador tradicional de las comunidades yaquis, en el cual la Sala Superior terminó estableciendo que era válida la designación del gobernador tradicional. Pero bueno, y la que les voy a contar, porque esta yo quería que saliera mejor de lo que salió, les voy a contar. Viene esta comunidad Tohono O'odham, ¿de acuerdo? Y nos dice, es una comunidad indígena que la mitad está en Sonora y la otra mitad está en Arizona. Y entonces viene diciendo justamente el de Sonora, pues que tendrían que hacer una elección binacional,
porque son la misma comunidad histórica y que entonces tienen que hacerse elecciones binacionales. Bueno, cuando se plantea el caso, de verdad que me latió el corazón, y yo creo que a muchos de nuestros compañeros de sala superior nos latió, porque dijimos, este puede ser el primer precedente histórico de una elección binacional respecto de la misma comunidad, ¿no? Y bueno, fue para mí yo estaba bien emocionado, y nos tardamos unos meses porque mandamos a hacer una pericial antropológica, ya saben, de esas que cuestan un dineral, y donde se manda un antropólogo o 2 o 10 a que vayan a las comunidades y que analicen el conflicto o la circunstancia. Y entonces va el perito a Arizona, analiza el caso y dice, es verdad que históricamente, aquí viene la desilusión, históricamente pues sí son la misma, o sí, eran la misma comunidad de hace 200 años. Pero hoy día el sistema normativo interno de la comunidad de Arizona no coincide con el sistema normativo interno de la comunidad de Sonora. Es decir, pues son pueblos hermanos, pero ya con diferentes elecciones. Entonces, pues ya, si bien se reconoció la existencia o posibilidad de existencia de comunidades binacionales, con elecciones binacionales, pues se dijo, en este caso no aplica. Lamentablemente hubiera sido, la verdad, un caso como para escribir un libro. En fin, el tema de máxima interculturalidad, si ustedes se dan cuenta, es fundamental. Y, a ver, ahora miren, volvemos a las estadísticas. Fíjense ustedes, en 2023, 39.2 personas identificadas como indígenas. Ahora, justamente esto viene al caso porque vamos a hablar de las acciones afirmativas. La Sala Superior del Tribunal, desde el año 2021, creó distritos indígenas. En los hechos son distritos indígenas. Hay 30 distritos, si recuerdo bien, 30 distritos que solamente pueden competir candidatos indígenas. Nuevamente estamos ante una circunstancia en la cual esto no se encuentra en la Constitución, es decir, no como regla, sí como principio. Pero la Sala Superior es la que lo ha creado, obligando al INE a emitir lineamientos respectivos. Y justamente, lo que se ha establecido es que en los 30 distritos donde más población indígena haya en el país, por ejemplo, aprovechando que está aquí mi buen amigo Gilberto Batis, pues él hasta hace unos meses era magistrado electoral de Chiapas. Y si yo estoy equivocado, pues me corriges y ya está. Pero hasta 2010, hasta que la Sala Superior creó esta acción afirmativa, por ejemplo, en el distrito con cabecera en San Cristóbal de las Casas, no había habido, según se nos dijo en un momento, un diputado indígena. Se me ponen así los ojos cuando pienso en ese dato. Y a partir de 2021, pues ya hay diputados indígenas. Y creo que ahora va a ser el problema contrario. No va a haber ya diputados mestizos, ¿no? Que eso también se quejan los partidos. Pero bueno, en 2021 se consiguió que llegaran 37 personas indígenas a Cámara de Diputados. Se rompió un récord histórico, ¿no? Ahora, en 2024 llegaron 43 diputaciones y 7 senadurías indígenas, gracias a las acciones afirmativas del tribunal, diciendo, se cierran estos distritos donde solamente pueden competir personas indígenas. En las listas de RP, cada cierto número de candidaturas le corresponden solamente a personas indígenas. Y entonces miren, 43 diputaciones, 7 senadurías, ¿de acuerdo? Y 5 diputaciones y 2 senadurías de personas afromexicanas, que también eso es un tema súper importante. Bueno, el tema de la autoadscripción calificada que les decía, ¿cuál debe ser la prueba? Se los voy a resumir muy rápidamente. Me parece que el tema de la autoadscripción calificada tiene que ser, la prueba también tiene que ser de características o de contenido comunitario. A ver, ¿a qué me refiero? Hace años, cuando creamos el concepto de prueba de autoadscripción calificada,
se nos presenta una prueba que consistía en un documento del Registro Agrario Nacional firmado por un presidente del ejido diciendo justamente que tal persona era indígena. Y venía una serie de impugnaciones en torno a si era válido el Registro Agrario Nacional, si estaba vencida la elección del representante, una serie de elementos al respecto. Lo que terminamos haciendo fue, curiosamente, invalidamos esa prueba y llegamos a la conclusión que las pruebas fundamentales que deben de tomarse en cuenta son las pruebas de la propia asamblea. No hay mejor prueba que el autorreconocimiento de la propia asamblea. Es decir, tú eres miembro de la comunidad, que te identifiquen como tal dentro de la propia asamblea. Siempre he pensado que es la mejor prueba y es la mejor fórmula para la representación indígena, ¿no? Ahora, el tema de la representación de personas indígenas en ayuntamientos por partidos políticos. Miren, simple y sencillamente tendría que haber en todos los municipios del país prácticamente regidurías indígenas, pero nos damos cuenta que no es así. Entonces, lo que ha hecho el tribunal cuando ha tenido peticiones de personas indígenas, digamos así, para que haya regidores indígenas, es crear las regidurías indígenas. Pero entonces empiezan a haber problemas, porque cuando dices, sí, que se creen las regidurías indígenas, por lo menos una. Entonces viene el problema, con voz y con voto, solo con voz. Bueno, digamos, con voz, con voto, y aquí viene el verdadero problema, ¿y con sueldo? Y todo el mundo dice, con sueldo. Con voz, con voto, con sueldo, ¿y con coche? ¿No? Y entonces, de verdad, a veces lo que ha hecho yo la verdad, yo he votado diciendo con todo, sí, oficina, todo, secretaria, sí, todo, ¿no? Okay. Pero mis compañeros, que se ve que son bastante más prudentes que yo, lo que han hecho es decir, se crea la regiduría y solo tiene voz. No sé si me siento conforme, la verdad. Mejor que tengan todo, ¿están de acuerdo? Bueno, y también se ha creado el tema de constitución de partidos indígenas. Por lo menos se creó en el año 2020 la petición de un partido para hacer pues un partido indígena en Oaxaca, y se le terminó flexibilizando las reglas de constitución, dado que decía ser justamente constituido en su gran mayoría por personas indígenas. En fin, y otro caso que perdí, fue justamente el tema de la autoadscripción. A mí me parecía razonable que alguien que quisiera que su credencial para votar dijera el pueblo o comunidad indígena a la cual pertenece, es decir, que se autoadscriba como indígena, pues que lo diga su credencial para votar. No es obligatorio que lo haga. Pero, curiosamente, a la mayor parte de mis compañeros no les gustó y terminaron votando en contra. Pero la verdad es que yo creo que, hablando de reformas electorales, esto habría que ponerlo en la reforma electoral, ¿no? ¿Y por qué? Alguien me diría, ¿y para qué sirve eso? Primero, por derecho al libre ejercicio de la personalidad. Yo quiero que me identifiquen como chamula, por ejemplo. Ya está, ¿no? Antes que nada, por libre ejercicio de la personalidad. Pero bueno, también ha habido un tema en torno al interés legítimo para la impugnación de candidaturas. Esto ha sido también en jurisprudencia y se han ampliado las facultades de todas las comunidades indígenas para la impugnación, y prácticamente la representación de comunidades es muy amplia, y a su vez es muy amplio el interés que tienen para impugnar, prácticamente de todas maneras. En fin, frente a una reforma electoral, a mí se me ocurren algunas ideas que voy a poner en el tintero. Uno, autoadscripción calificada con aval comunitario, se los acabo de decir. Creo que esa es la mejor manera. ¿Tienes duda de si esta persona es indígena? Pues que lo identifique su comunidad. Distritos, ahora sí regulados, distritos electorales indígenas o afromexicanos reservados. Ya, aquí nada más entran estas personas. Un registro nacional de sistemas normativos internos, porque en la práctica termina siendo un poco complejo identificar los sistemas normativos de todas las comunidades, ¿no? Por supuesto, tener como obligatorio en los códigos procesales la perspectiva intercultural, y por supuesto formar personas juzgadoras y, sobre todo, autoridades indígenas. ¿Cómo puede ser, hago la pregunta, que después de 200 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya habido
2 indígenas. ¿Ustedes entienden eso? ¿Verdad? Es ridículo, es absurdo, es discriminador, es clasista, es horripilante. O sea, en una nación donde entre el 20 y el 25% de la población se identifica como indígena, 2. Bueno, eso tendría que ser en todo, no nada más en la Corte. No, tendría que ser en el Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral, ¿saben cuántos indígenas ha habido en la historia de la justicia electoral en México? 1. Una, que es mujer. O sea, no hay mejor visión pluricultural que la que tienen las autoridades que pertenecen, pues, justamente a las comunidades indígenas. En fin, identificación de la flexibilizar la justicia electoral me parece indispensable. Incluso, ¿por qué no?, crear un juicio de sistemas normativos internos o indígenas, ¿de acuerdo? Regular la representación que tiene la Defensoría Electoral para los casos de indígenas. Y por supuesto cosas que ya se hacen, pero que habría que regularlas, las sentencias a lenguas indígenas y simplificación de requisitos procesales. Y miren, yo pondría en las leyes procesales electorales el principio de mínima intervención. De verdad, llevo 30 años resolviendo estos casos. La mejor solución para estos casos se encuentra dentro de la comunidad. Que a las autoridades electorales nos quede claro eso, porque se encuentra en la ley. Y eso seguramente nos va a ayudar. Y por supuesto, capacitar a la gente en torno a los funcionarios electorales y judiciales electorales en torno a estos tipos de temáticas. Bueno, dicho lo anterior, voy a concluir justamente evidenciando, bueno, que la Sala Superior ha actuado bajo el principio de máxima interculturalidad y que ha buscado una tutela gradual y progresiva de los sistemas normativos internos, mejorando su representatividad. Y, por favor, los invito a todos a seguirme en mis redes. Muchas gracias. Le damos las gracias al magistrado Felipe de la Mata Pisaña. La verdad que la Escuela Nacional de Formación Judicial se congratula de esta primera conferencia y también creo que es oportuno y importante mencionar la presencia de las y los jóvenes universitarios el día de hoy, por supuesto, porque si nos percatamos, este nuevo sistema de justicia, este nuevo poder judicial, interpela desde la ciudadanía, las escuelas, las universidades, en torno a esta integración, a esta interculturalidad que hoy nos ha mostrado el magistrado a través de los casos paradigmáticos que ha resuelto, en este caso se han resuelto en materia electoral. Sin embargo, en términos generales, también ha destacado aspectos muy importantes para alcanzar este principio de máxima interculturalidad, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención, si me permiten, esta organización que planteó a través de la incorporación en la Constitución, en primer lugar, ausencia de reconocimiento de los pueblos originarios, de los grupos indígenas, después un reconocimiento, una autonomía indígena, un pluriculturalismo, el ámbito pluricultural, por supuesto, la máxima de interculturalidad y desde el punto de vista práctico, que alcancemos este pluriculturalismo jurídico, que no es otra cosa que la subsistencia de los sistemas jurídicos internos con el actual, ¿no? Y esta interpelación a las universidades, identificar que hay derechos humanos que están de alguna manera desde el punto de vista conceptual en tensión con la diferencia, pero que logremos acompasarlos a través de este pluralismo jurídico. Así que no me resta más que agradecerle al magistrado y celebrar la presencia, reitero, de las y los jóvenes universitarios y de todas las demás autoridades presentes, que es una muestra de lo que mencionó nuestro director, una escuela nacional de puertas abiertas para todos. Así que muchísimas gracias y me voy a permitir entregarle su constancia de participación al magistrado, que leo, por favor, un segundo. La Escuela Judicial Electoral del Tribunal del Poder Judicial de la Federación y la Escuela Nacional de Formación Judicial otorgan la presente al magistrado Felipe de la Mata Pisaño por su participación como ponente en la conferencia La máxima interculturalidad, principio rector de la función judicial electoral. Muchas gracias, magistrado. Gracias.
Gracias. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron de manera presente en este auditorio y a quienes también nos acompañaron a través de nuestras redes sociales de la Escuela Nacional de Formación Judicial, así como también de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Les pedimos que nos acompañen también el día de mañana a través justo de nuestra transmisión. Estaremos justo en nuestra extensión regional en Jalapa, en Toluca, posteriormente estaremos en Jalapa, después en Jalisco y finalmente en la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias a todas y todos, que tengan un excelente día. Y finalmente les pedimos de favor a nuestros compañeros y compañeras de la Universidad del Rosario que por favor nos acompañen, que tendremos una plática especial para ustedes sobre los mecanismos de solución de controversias. Muchísimas gracias, excelente día.